Vamos a hablar sobre el microscopio electrónico de transmisión como herramienta en las ciencias médicas. Eh, la plática la voy a centrar en cómo el microscopio ha sido utilizado y importante para nosotros para poder ver más allá de lo que nuestra vista nos permite ver. Entonces, bueno, tenemos diferentes tipos de microscopios que han ido evolucionando de acuerdo a la capacidad que tienen de ir más allá de un punto específico. Estereoscopio de ver lo que nosotros vemos a simple vista, pero con mayor detalle, el microscopio óptico a otro nivel, y esto está dado en base a la resolución que estos microscopios nos pueden dar y en base a qué emisión o qué fuente energética nos va a permitir verlos. En el caso de los microscopios ópticos o fotónicos, pues la luz son fotones, y en el microscopio electrónico, electrones, como su nombre lo indica. Y esto va a permitir ver a diferentes aumentos de acuerdo a la resolución, que es la que nos va a permitir ir más allá, y a la magnificación que podemos obtener utilizando estos equipos. Entonces, a lo largo de la historia tenemos que este tipo de microscopios se han ido desarrollando para el interés de ver algo más, utilizando fluorescencia, utilizando los electrones, y poder llegar a aumentos hasta 0.5 nanómetros de poder resolver dos partículas. Entonces, ¿en qué se parecen estos microscopio óptico, el microscopio de transmisión y el microscopio de barrido? Si se dan cuenta, la emisión de la luz o de la fuente de energía que va a iluminar nuestra muestra siguen una misma trayectoria. La diferencia entre ellos radica en que en el microscopio óptico utilizamos como fuente de luz el foco, ondas de luz, y en los otros dos utilizamos electrones. En estos microscopios electrónicos tenemos que tener vacío. El vacío permite que podamos dirigir y concentrar estos electrones para poder dirigirlos hacia la muestra y que sea bombardeado para poder nosotros tener una imagen. A diferencia del microscopio óptico, también tenemos que aquí las lentes son mecánicas, y en los microscopios electrónicos son lentes magnéticas, electromagnéticas, que van a permitir concentrar el haz y generar estos crossovers, que es lo que permite a lo largo del paso de los electrones a la muestra. Entonces, ¿de qué se trata el concepto de resolución? Está relacionado con la capacidad de poder distinguir dos puntos como entes separadas. Entonces, inicialmente podemos ver dos puntos, pero se encuentran unidos y podríamos decir que es una sola unidad. Después, con mayor resolución, podemos ver estas dos unidades, pero aún mantienen una unión. Y a la resolución real ya podemos verlas como entes separadas. Entonces, el límite de resolución se va a definir como la menor distancia que puede haber entre dos puntos para poderlos identificar como entidades independientes. Y esto es lo que nos da el poder de resolución, que los microscopios nos van a permitir ir más allá, y por eso es que se han ido desarrollando diferentes tipos de microscopías utilizando la luz, los electrones o rayos catódicos para poder observar por definición. Aquí tenemos entonces una escala de los límites de resolución de un microscopio, y dependiendo del rango que alcancen es lo que podemos nosotros poder diferenciar con ellos. Si se dan cuenta, algunos de estos se pueden sobrelapar porque nosotros queremos ir más allá, como mostramos en esta imagen. El microscopio óptico y el ojo humano nos permiten ver, como les decía, en el microscopio estereoscópico podemos ver una hormiga, pero la podemos ver en el microscopio estereoscópico, pues con todos ¿cómo les dicen? Los pelitos que tienen en las patas, ver más claramente sus ojos, cómo están definidos, cómo están separados el tórax. Y así el microscopio óptico también nos permite ver a las células. Vemos un conjunto de células dentro de un órgano, podemos identificar el núcleo, podemos identificar la mitocondria, pero el microscopio electrónico nos va a permitir ver dentro de estos cloroplastos y mitocondrias claramente las membranas definidas, cómo están separadas las dos membranas de la mitocondria. Por ejemplo, podemos identificar a las bacterias porque podemos ver los núcleos y ver las características específicas de cada una de ellas, entre otras. Entonces, esta es la escala que nos permite ver a nosotros
por qué los microscopios se utilizan en diferentes etapas y de acuerdo al interés de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a hablar primero del microscopio electrónico de barrido, que es, este primer microscopio surgió en 1960, aunque desde antes, los 30, ya estaba la tecnología desarrollada para este microscopio, pues vino la guerra mundial y entonces se detuvo toda la evolución que estaba alrededor de esto. Y hasta 1960 fue que salió el primer microscopio electrónico de barrido de la marca Siemens, y este nos permite crear imágenes a partir de los electrones que van a chocar sobre la muestra y van a ser reflejados. Por lo tanto, esto nos va a permitir ver imágenes en tercera dimensión y vamos a poder ver claramente las características superficiales de la muestra. No entramos más allá de la superficie. Este microscopio electrónico de barrido tiene diferentes componentes, como es el cañón de electrones que veíamos en la imagen inicial, las lentes magnéticas, un sistema de vacío que es muy importante para poder guiar los electrones. En la actualidad ya hay microscopios de alto vacío, bajo vacío y ambientales. Todos estos nos permiten ver igual cómo son bombardeados los electrones sobre la muestra, pero hay diferencias de acuerdo al tamaño del tubo o del cañón sobre el cual van a viajar los electrones y la capacidad de resolución que podemos obtener, porque el procesamiento de estas muestras es diferente. Si no tenemos vacío, entonces podemos tener agua. Esa es una diferencia que nos permite ver a lo mejor muestras frescas, pero sin una resolución más allá de lo que nosotros quisiéramos ver específica. Además, estos microscopios también utilizan placas fotográficas y un sistema de registro, porque las imágenes no se ven directamente sobre una muestra, sino sobre varios sensores que van a recolectar estos electrones para poder obtener al final una muestra que se va a reflejar en una pantalla. ¿Sí? Entonces tenemos aquí el cañón, que está compuesto de un cátodo y un ánodo, salen los electrones que son calentados a más de 2800 grados Kelvin, se calientan, están en la punta ardiente, entonces generamos la alta tensión, ya tenemos el vacío y los electrones son jalados para que puedan pasar a lo largo del cañón y recorrer estas lentes que tenemos a lo largo del cañón y ser dirigidos a este crossover y pasar al primer circuito de lectura y después continuar hacia la lente condensadora, pasan sobre la muestra y tenemos aquí detectores que pueden ser diferentes detectores de acuerdo a lo que nos interese a nosotros. Se van cambiando estos detectores dentro de la cámara de vacío electrónico de barrido. Tenemos detectores para electrones secundarios, electrones Auger, electrones retrodispersos, para rayos X, y estos electrones van a pasar a este sensor que tiene el fotomultiplicador que va a aumentar la señal varias veces y la va a llevar entonces a nuestra pantalla donde nosotros vamos a ver la imagen que nos interesa. Esto sería, por ejemplo, una imagen de cómo obtenemos a partir de las electrones, va a ser bombardeada la muestra, se recupera en el detector, pasa al fotomultiplicador y se obtiene la imagen en esta pantalla fluorescente, que sería una televisión o una computadora, y tenemos nuestra imagen final. Les voy a mostrar un videito en cómo los electrones están viajando dentro del microscopio electrónico de barrido. Tenemos aquí la muestra. El haz de electrones es guiado y hace un barrido de la muestra. Entonces la lectura va de arriba hacia abajo y va leyendo todos los electrones, van a ser colectados por los diferentes sensores que nosotros tenemos aquí para poder identificar y ver lo que queremos de esta muestra. Entonces, hay varias señales que se generan dentro de la muestra cuando el haz incidente llega a ella. Entonces, como les decía, tenemos electrones de emisión secundaria, electrones retrodispersos, y esta se llama la campana de penetración de los rayos X sobre la muestra, que conforme más esté siendo expuesta, van a penetrar más los electrones y van a generar esta pera de emisión. Y también vamos a tener de ahí rayos X. En este otro videito, si corre.
Uy, no, no quiere recorrer el video. Bueno, aquí estaba otra muestra de cómo estaba emitiéndose los electrones, pero no quiere. A ver en esta. Aquí estamos viendo el barrido de los electrones y aquí, como les decía, se va leyendo de arriba hacia abajo y se va generando la muestra al final, que esto es una reproducción muy rápida porque no es tan rápido, porque la lectura también le podemos nosotros poner la velocidad de escaneo sobre la muestra dependiendo de la nitidez que queramos de esta imagen final. Esto va a depender también del voltaje que le pongamos a la muestra para la velocidad de escaneo sobre la muestra. Y recordemos también que cuando uno escanea con los electrones a una muestra, también estamos dañando la muestra. Entonces, si no obtenemos una buena imagen en el primer escaneo, a lo mejor en el segundo escaneo ya no va a ser tan buena porque ya eliminamos una capa que nosotros le ponemos a las muestras que son hechas para barrido, que es una cubierta de carbono y una cubierta de oro, que sea esta muestra altamente conductible. Y esto permite obtener esta imagen de barrido. Entonces, esta capita se puede ir eliminando porque es una capa muy delgada de oro que se pone sobre la muestra para permitir la conducción. Entonces, esto sería más o menos un esquema de qué es lo que podemos obtener de un microscopio electrónico de barrido y las características que podemos ver de nuestras muestras. Como les decía, solamente podemos ver características externas de la muestra. Podemos ver paredes celulares, podemos ver cómo está la cubierta de estas bacterias, cómo se están gemando aquí estas levaduras, pero no podemos ir más allá. A veces podemos obtener información extra si nosotros hacemos una técnica que se llama criofractura. Tenemos ya nuestro bloque y lo que hacemos es con ayuda de unas pinzas, fracturamos y ponemos a cubrir y entonces podemos ver el interior, pero nuevamente solamente vamos a ver lo que esté sobre la muestra. No podemos ir más. Vemos aquí en estas paredes celulares, pues solamente estamos viendo el contorno, no podemos ver más adentro porque no nos lo permite esta técnica. Y bueno, aquí hay más ejemplos de lo que podemos ver en barrido, o sea, son imágenes preciosas, lo que uno puede obtener, pero solamente son, ¿cómo les diré? Como que características, pero no podemos describir mucho de ellas, a menos que tengamos otra intención en nuestro experimento para poder ver en ellas algo más. También podemos utilizar microscopía de barrido con difracción o de emisión de campo, en la cual nosotros podemos, además de estas muestras, poder analizar la composición gracias a rayos X y podemos ver de qué está compuesto, si hay contaminación de metales, qué metales están componiendo esta muestra o lo que sea de nuestro interés que más adelante les mostraré. ¿Qué ventajas nos ofrece el microscopio electrónico de barrido? Pues bueno, nos permite observar áreas mucho más grandes que lo que nos permite observar un microscopio electrónico de transmisión. Podemos tener una imagen general de nuestra muestra y cómo están nuestras células o el espécimen de interés. Y también nos proporciona más información sobre la estructura y composición de la muestra, como les decía, gracias a utilizar rayos X con ED. Ok, pasemos ahora al microscopio electrónico de. Si se dan cuenta, la diferencia de un microscopio electrónico de transmisión con el de el barrido es el tamaño de la columna de la emisión de electrones. Es el doble o el triple del tamaño de una columna de microscopio electrónico de barrido. Este es un microscopio electrónico SAIS, un M10. Como les decía, estuvieron listos los microscopios en el 1930, pero se comercializó en 1939 y también fue Siemens el que lo construyó. Entonces, estos son los microscopios que tenemos a la fecha y que han ido modificándose y cada vez son más compactos, más chiquitos, porque estamos generando, ver cómo los espacios y que estos microscopios estén funcionando constantemente porque generan demasiado calor, hay que estarlos enfriando constantemente y protegerlos de descargas o que generen alguna descarga también ellos. ¿De qué está compuesto un microscopio de transmisión? De un cañón de electrones, un sistema de lentes electromagnéticas y una pantalla fluorescente. A diferencia del de barrido, en este sí vamos a poder observar la muestra directamente sobre esta pantalla fluorescente y las imágenes que podemos obtener en microscopios es en blanco y negro o en escala de grises. En el microscopio electrónico de barrido es lo mismo, pero
Esas imágenes de barrido normalmente podemos nosotros editar con Photoshop y ponerlas muy bonitas con colores, pero es una imagen editada. Todo es en escala de grises. Entonces, bien, el cañón de electrones del microscopio electrónico de transmisión, como les decía, se le pasa una corriente para que caliente el filamento y pueda liberar los electrones que van a ser jalados termoiónicamente por el cátodo y acelerados para pasar por la apertura y de la columna del microscopio hacia nuestro espécimen o muestra de interés. También tenemos el sistema de lentes, como ya les había comentado, que tenemos la lente proyectora, la lente objetiva, la lente condensadora, que nos permite guiar los electrones a lo largo de la columna y también podemos cambiar el tamaño del haz que va a incidir sobre la muestra. Igual que como les comentaba yo en el microscopio electrónico de barrido, cuando el haz está sobre la muestra barriéndola, daña la muestra. En el caso del microscopio electrónico de transmisión es lo mismo. La muestra puede ser quemada y entonces nosotros vamos a ver en una imagen panorámica. Si vemos una célula que estuvimos viendo un pedacito de la membrana, vamos a ver una mancha oscura porque esa muestra ya se quemó en esa área donde nosotros hicimos un acercamiento mayor. Entonces hay que cambiar a otra área para poder seguir analizando la muestra. Por eso a veces estas muestras no pueden usarse muchas veces porque las quemamos o las dañamos. Y finalmente tenemos la pantalla fluorescente, que es una pantalla que está de fluoruros, que está compuesta de zinc y cambio, y que al ser bombardeadas vemos una imagen en escala de grises con una luz verde. Estos son algunos ejemplos de filamentos que podemos utilizar en el microscopio electrónico de transmisión. Este es de un microscopio electrónico de transmisión normal, ¿sí? Y dependiendo de la composición de estos eh, filamentos, va a ser el precio de cada filamento. Entonces hay filamentos muy caros que se utilizan principalmente en los microscopios electrónicos de emisión de campo, de barrido. Entonces, estos componentes, como les decía, los vamos a montar sobre el cañón. Este es mi filamento que está aquí en el cátodo. Vamos a generar la alta tensión, calentamos la punta de este filamento y entonces el ánodo va a jalar a los electrones para que pasen sobre nuestra muestra. La aceleración es muy alta, por eso los microscopios tienen que estar siempre aterrizados para evitar que haya descargas. Y por eso es la columna que está también envolviendo todo esto para evitar que haya radiaciones que salgan del equipo. No todos los electrones que pasan sobre la muestra van a ser transmitidos. Entonces, lo que nosotros obtenemos al ver una muestra son los electrones que son rebotados. Lo que rebota, y va a rebotar porque cuando estas muestras son procesadas, las vamos a contrastar eh, con elementos pesados, como es uranilo y plomo, lo cual va a hacer que se depositen sobre nuestro tejido y esto va a permitir que los electrones sean rebotados y esa imagen es lo que nosotros vemos como la escala de grises. Los que no son rebotados van a pasar, van a transmitir la muestra y entonces es donde vemos las zonas claras de nuestra muestra. Entonces, aquí tengo, como les decía, el ejemplo del tamaño de una cuenta. Del lado derecho tengo el del microscopio electrónico de transmisión y del lado, perdón, del lado izquierdo de transmisión y del derecho el de barrido. Y entonces, el tamaño de la columna es diferente porque requerimos diferente información. Aquí necesitamos que los electrones en el de transmisión atraviesen la muestra y nos permitan ver esta imagen. En el de barrido no, en el de barrido van a rebotar los electrones, no necesitamos tanta longitud para que ellos choquen y puedan generar la imagen que nosotros queremos, que finalmente es una imagen construida porque es recopilada por el fotomultiplicador que lo va a llevar a la pantalla que vamos a ver finalmente. Bueno, aquí tenemos del microscopio electrónico de transmisión un video, a ver si lo permite jalar, sí, ahí está. Entonces ahí está el cañón, las lentes y cómo llega sobre nuestra muestra. Estos electrones, ahí justamente está la muestra, es donde entra la muestra una para poder darnos la imagen.
otro videíto, para que vean cómo choca sobre las lentes electromagnéticas y hacen el crossover y la vuelve a dirigir y los vuelve a dirigir a lo largo de la columna para que lleguen finalmente sobre nuestra muestra y podamos obtener la imagen. Ok, entonces estoy hablando de que las muestras se procesan diferente. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? La muestra para microscopía electrónica de barrido tiene que estar sin agua, deshidratada. La fijación es diferente, tenemos que utilizar fijadores que mantengan a la muestra como en microscopía de luz, lo más cercano a la realidad posible, evitando alteraciones, deformaciones, y por eso el proceso tiene que ser lento y cuidadoso para lograr al final una muestra que nos sea útil y de interés y poder analizar y que sea confiable al final el resultado. Entonces aquí tengo una escalita o un diagrama en el cual podemos ver cómo se lleva a cabo este procesamiento. La muestra, el tamaño de la muestra no puede ser mayor a 1 milímetro. ¿Por qué? Porque la velocidad de penetración del fijador es lo que nos va a permitir mantener esa muestra en condiciones óptimas para evitar la degradación por enzimas o por las proteasas. Entonces, el tamaño de la muestra es muy importante para permitir una correcta fijación. Después de la fijación con glutaraldehído, que puede ser del 2.5 al 5% dependiendo del tipo de muestra, sigue una posfijación con el tetróxido de osmio. El tetróxido de osmio se prepara al 1% y este osmio lo que hace es fijar correctamente todas las membranas de la célula del organismo de interés. Entonces, esto es lo que permite que veamos bien marcadas todas las membranas, es el osmio que está depositándose sobre estas membranas. Después de esto, vamos a llegar al proceso de deshidratación. Es una deshidratación gradual, lenta y que dependiendo del tejido, puede ser que sea solamente un cambio en 10 minutos o podemos hacer 2 o 3 cambios para evitar que el choque o el cambio al alcohol absoluto sea dañino para nuestra muestra. Finalmente, utilizamos un agente que se llama intermediario, que es el óxido de propileno. Este lo que va a hacer es, ya estamos en alcohol, vamos a quitar todo lo que quede de agua y si algo quedó, el óxido de propileno nos va a ayudar a sacarlo. Y se utiliza este intermediario porque es el que podemos utilizar con nuestra resina para poderla mezclar y obtener finalmente la resina ideal para poder generar nuestros bloques y para polimerizar la muestra en una estufa a 60 o 70 grados por 24 o 48 horas. Nuevamente, esto depende de las condiciones de la resina y de lo que uno quiere obtener, porque la misma receta de la misma resina no funciona igual en cualquier lado, aquí o en Cuernavaca o en Tijuana, no sé, la altitud y la temperatura va a generar cambios y nosotros por eso tenemos que hacer pruebas para ver cuáles son las concentraciones ideales para preparar nuestra muestra y que tenga la dureza que necesitamos para poder obtener nuestros cortes ultra finos. Y bueno, ya tenemos el bloque, que sería lo que está en la punta de esta muestra que dice espécimen. Aquí tenemos el bloque. Este bloque se va a cortar utilizando un ultramicrotomo. El ultramicrotomo es parecido al microtomo que utilizamos para cortes de parafina, pero como su nombre lo dice, es ultra, porque vamos a sacar cortes de micras, de nanómetros. Micras para poder observar primero un corte semifino, generar lo que hay en mi muestra, localizar la zona de interés y entonces ya me voy al ultrafino para delimitar específicamente lo que yo quiero ver. El tamaño de estos cortes son muy chiquitos, 1 milímetro, 0.5, o sea, son cuadritos que utilizamos solamente delimitando el área de interés. Por eso la diferencia contra el microscopio de barrido es el área que podemos nosotros observar, porque no es tan limitada como es en el microscopio electrónico de transmisión. Entonces utilizamos cuchillas de vidrio o de diamante para poder cortar nuestra muestra por la dureza de la resina y que permite que nuestro tejido mantenga las características y no se deforme al cortarse. Aquí hay un esquemita de cómo se lleva a cabo
la obtención de los cortes. Este sería la cuchilla vista desde arriba, donde tenemos una zona donde colocamos agua. Esta es la barquilla que podemos generar nosotros manualmente. Con muchos lugares lo utilizan. Cubrimos la cuchilla de vidrio con masking tape y generamos esta barquilla donde podemos ir recolectando los cortes que van saliendo del ultramicrotomo. Sobre esta cara de espejo, este espejo de agua, perdón, donde tenemos cortes seriados, como vemos aquí, uno tras otro, y dependiendo del grosor, también va a ser el color del corte que nosotros podemos obtener. Los colores del corte se van a ver reflejados porque a veces los equipos nos dicen que está cortando a 80 nanómetros, a 50 nanómetros, pero la realidad es que no. Entonces, nosotros nos guiamos más por el color que nos está dando el corte, y que un corte ideal para observar el microscopio es entre plateado y dorado. Si es azul, ya no nos sirve, es un corte muy grueso, que podemos meter al microscopio y obtener resultados, pero nos va a permitir ver una panorámica del tejido. No nos permite ir a resoluciones de ver diferencias o definir claramente membranas. Eso no nos lo permite el microscopio con cortes tan gruesos. Después de que son cortados, entonces, como les decía, son contrastados con citrato de plomo y acetato de uranilo para poder permitir que los electrones atraviesen la muestra o reboten y obtengamos la imagen final. Entonces, esto que vemos aquí es una rejilla sobre la cual van montados los cortes. Estas rejillas pueden ser de cobre, de níquel, de oro, y pueden o no tener membranas que nos permiten que estos cortes se adhieran correctamente y tengan mayor resistencia al bombardeo de los electrones dentro del microscopio. Y bueno, sería un diagrama de cómo se lleva a cabo el contraste. De este lado, del lado derecho, tenemos el observar cortes semifinos teñidos con azul de toluidina para localizar la zona de interés. Les digo, se observa esto a microscopía de luz. Ya que tenemos la muestra, entonces nos vamos a los cortes ultrafinos, contrastamos con acetato de uranilo y plomo, enjuagamos y entonces sí, los podemos llevar al microscopio electrónico de transmisión para su observación. Y esto sería lo que obtendríamos al ver un corte en el microscopio electrónico, que como les decía, bueno, imagínense el tamaño, tenemos solamente una mitocondria en esta área, pero vemos perfectamente la membrana externa, cómo se invagina y forma las crestas mitocondriales. Vemos parte del retículo endoplásmico rugoso que está rodeando esta mitocondria, algunos lisosomas quizás, y el material que está dentro del citoplasma. Esto es lo que nos permite ver el microscopio electrónico de transmisión a los aumentos que nos permite. Un microscopio electrónico puede iniciar de 2.500 aumentos hasta 200.000, 300.000 aumentos si el cañón lo permite. Y eso va a depender, les digo, de la potencia que tenga filamento o la calidad del filamento y también del microscopio, porque tienen ellos límites para poder dar una resolución adecuada. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de lo que es la tinción negativa, que es una técnica muy rápida y que nos permite observar muestras que están húmedas o en solución. Entonces, lo que hacemos es poner nuestra gota de la muestra sobre la rejilla. Esta rejilla tiene que tener una membrana, como les decía, una membrana de fómbar y carbón para permitir la adhesión de nuestra muestra. La ponemos sobre esta rejilla, la dejamos secar, después colocamos nuestro contrastante y dejamos 20 minutos, 10 minutos, dependiendo de lo que nosotros vamos evaluando de nuestra muestra, cuál es el tiempo adecuado para tener un contraste. Entonces, tinción negativa se refiere a que todo se va a tener menos mi muestra. Entonces, se va a depositar alrededor de ella el contrastante y nos va a permitir ver los límites o lo que delimita esta muestra dentro de la solución. Entonces, como vemos aquí, tenemos nuestra membrana, tenemos el contrastante y el espécimen. También tenemos que elegir qué tipos de rejillas utilizar
para poder observar nuestra muestra dependiendo de lo que es de nuestro interés, porque a veces nuestra muestra es muy pequeñita y si la ponemos en rejillas muy abiertas, tenemos tanto espacio para ver que a veces hay depósitos que no nos permiten definir realmente nuestra muestra. O utilizamos rejillas que no tienen ningún barrote y puras membranas y entonces colocamos ahí la muestra para poder tener una información general de la muestra, panorámica. Estas rejillas tienen que estar siempre bien lavadas, que no tengan grasa. El procesamiento que utilizamos para lavarlos con ácido acético, después los ponemos con acetona y las secamos sobre papel filtro. Un papel filtro especial que no libere pelucitas, porque hay papeles filtro que liberan muchas pelucitas y eso lo vamos a meter al microscopio y contaminamos la columna. Con todo lo sucio que metamos nosotros en la rejilla, contaminamos la columna. Hay equipos que se utilizan para recubrir las rejillas, si no las compramos ya con la cubierta de carbono, que es este equipo, que lo que hace es que tenemos aquí dos, no es video, ¿no? Donde podemos poner el carbón, que también se calientan dos puntas de carbón, perdón, se llevan al rojo intenso y entonces empieza a evaporar el carbón y se deposita sobre nuestra rejilla. ¿Qué necesitamos para que nuestra muestra pueda ser llevada para atención negativa? Pues tiene que estar en suspensión, que ser más chica de 5 nanómetros porque si no, no la vamos a ver. Tiene que tener una concentración adecuada para poder encontrarla y verla. No debe de interactuar con el contrastante. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene que ser un metal. Tiene que tener afinidad por el material de soporte, el carbono o la membrana. No tiene que tener detergentes porque el detergente va a dañar nuestra membrana de soporte. Y un pH cercano al óptimo del contrastante, que normalmente esto nos lo da cuando nosotros dejamos secar y ponemos nuestra primera incubación. Esto ya lo dijimos. ¿Con qué se puede contrastar o con qué se puede hacer la tinción negativa? Podemos utilizar acetato de uranilo, ácido fosfotústico, molibdato de amonio, oxalato de uranilo, formato de uranilo y citrato de uranilo. Normalmente en el laboratorio nosotros usamos citrato de uranilo. ¿Cómo la preparamos en gota? Y es lo que normalmente hacemos en el laboratorio. Mezclamos nuestra suspensión con ácido fosfotústico, que sería otra forma de obtener una extinción negativa. Lo dejamos en gota, eliminamos el exceso en la rejilla y lo llevamos al microscopio. Muy fácil. También la podemos hacer por flotación. Dejamos flotar la película de colodión, ponemos nuestras rejillas, colocamos la suspensión de virus, o sea, dependiendo de lo que nosotros queramos identificar, va a ser el procesamiento por el cual podemos nosotros obtener al final una tinción negativa que nos permita observar nuestro espécimen de interés. ¿Cuál es la ventaja de la tinción negativa? Pues que podemos obtener y observar nuestra muestra el mismo día. Si tenemos las condiciones adecuadas de la muestra, podemos verla en 20 minutos, como dice ahí, porque es muy rápido. Colocamos la rejilla en una gota, secar, la ponemos en el uranilo, secamos, lavamos y al microscopio. Y así podemos obtener este tipo de imágenes que les decía. El contrastante se va a depositar alrededor de la muestra, no dentro de la muestra, alrededor, por eso es tinción negativa, realza nuestra muestra solamente. Bueno, hasta ahí sería tinción negativa. Ahora les voy a platicar un poquito sobre qué es lo que podemos obtener a lo largo de la utilización del microscopio electrónico en las ciencias biológicas. Por ejemplo, aquí les puse este diagramita, pues tengo mi corazón, tengo un cardiomiocito, y dentro de este cardiomiocito, ¿qué es lo que puedo obtener dependiendo de los aumentos que tengamos en el microscopio? Y la definición, que volvemos otra vez a la resolución. ¿Qué tanto puedo ir yo más allá en el microscopio electrónico? Perdón, doctora, 5 minutos. Gracias. Bueno, entonces les voy a platicar rápidamente lo que podemos hacer en la microscopía electrónica de transmisión en diagnóstico renal, por ejemplo, que es lo de interés en el instituto. Tenemos aquí
de riñones, en las cuales podemos ver de un diabético, por ejemplo, aquí. La membrana está engrosada con respecto a esta, que es de membranas delgadas y hematuria, contrastante la diferencia entre una y otra. Una membrana proliferativa, donde vemos que hay proliferación de la membrana, como su nombre lo dice, tenemos dos membranas en vez de una, formando este glomérulo. Membranosa, donde hay depósitos de complejos inmunes y vemos estos como huellas dactilares sobre la membrana de los glomérulos, de las membranas glomerulares. Un amiloide, que es definido por estos depósitos que tenemos aquí, que forman estructuras tubulares. O podocitopatías, donde tenemos que hay obliteración de todos los podocíticos sobre la membrana del glomérulo y está cubriendo totalmente la membrana en vez de que se encuentren separados formando peines. Otra enfermedad que es la de Fabry, en la cantidad de depósitos que se llaman cuerpos cerebrales, como cerebros que le llaman, y que están formando depósitos de lípidos fuera de la membrana en lo que serían los procesos porocíticos. ¿Y cómo utilizamos la microscopía en la investigación? Bueno, aquí les muestro algunos ejemplos. En riñón podemos ver cómo está funcionando la rimicina sobre la función renal. Lo vemos en microscopía de fluorescencia, donde estamos marcando diferentes proteínas, la nefrina, la SO2, y después lo podemos llevar hacia microscopía electrónica de transmisión, donde hacemos el marcaje con inmunogol y vemos cómo las partículas o clústeres de estas partículas están indicando que aquí está esta proteína de interés. O para activación, aquí tenemos dióxido de titanio, nanopartículas que como están disfuncionando células humanas. Entonces, podemos primero valorar nuestra dióxido de titanio, que sería esto que hicimos con microscopía electrónica de barrido, emisión de campo, en donde vemos la estructura del dióxido de titanio, cómo está formado, cómo está estructurado, el tamaño que tiene y después el daño que está haciendo al verlo en microscopía electrónica de transmisión y cómo se está depositando dentro de las células endoteliales. En lo último que pasamos ahora en la pandemia, pues identificar el coronavirus, que tenemos aquí gran cantidad de virus dentro de los pulmones, ¿sí? En los bronquiolos. Entonces tenemos aquí que podemos observarlo gracias al microscopio electrónico, pudimos identificar, valoramos, medimos, todo dentro de una muestra de microscopía electrónica de transmisión. En una vena también vimos, identificamos, aquí tenemos parte de los virus, están medidos y tienen su característica específica, aquí tenemos uno fuera, de coronita. En la arteria también unos virus, está aquí. Esta imagen es de cómo se está formando el cono para entrar el virus dentro de la célula. Y finalmente, como les decía, podemos analizar las muestras por EDS, que es esto que nos permite ver la composición de la muestra y qué elementos están depositándose en esta. Como por ejemplo aquí tenemos fósforo, calcio, silicio, azufre, dentro de la exposición de algunas válvulas aórticas a el humo del cigarro. Esto sería todo. Muchas gracias. Espero no haber ido muy rápido. Muchas Gracias. gracias, doctora Elizabeth. Gracias. ¿Hay alguna pregunta para la doctora Elizabeth? ¿Tenemos tiempo suficiente? Sí, doctora, hay una pregunta en el chat. Pregunta Diego Emiliano Segura. Buenos días, me gustó su plática. La composición de las nanopartículas, ¿podría utilizarse una técnica u otra técnica? Exacto. Dependiendo de lo que quieras ver, porque las nanopartículas las podemos ver por tinción negativa fácilmente, como les decía, muy rápido, pero si quieres ver la estructura o interacción, pues la puedes ver procesándola para microscopía electrónica de transmisión y ver la composición de esa nanopartícula. Gracias, doctora. Hay otra pregunta que sería, en casos de que se utilizara platino, ¿cómo? ¿Cuándo es recomendable utilizar microscopía electrónica de transmisión o cuándo es recomendable utilizar
Microscopía electrónica de barrido. Son complementarias y depende del interés de cada uno en nuestro espécimen, qué es lo que queremos ver. Por ejemplo, si yo estoy viendo, un ejemplo, en riñón, yo quiero ver cómo están formándose los podocitos, cómo se están afectando con el tratamiento o por una enfermedad, síndrome metabólico. Podocitos lo que hacen es entrecruzarse y ensancharse. Entonces yo por barrido puedo, al hacer una fractura, ver cómo estos dedos de los podocitos se están amarrando unos a otros. Y al verlo en microscopía electrónica de transmisión, voy a ver estos filamentos de los podocitos que están todos alargados, pero expuestos. En uno es en una imagen en plano y la otra sería tridimensional. Entonces depende qué es lo que yo quiero ver, es la microscopía que voy a utilizar. Normalmente son complementarias, pero pues no tenemos para hacer a veces dos tipos de microscopía o dónde hacerlas, porque también esa es la otra, ¿no? No hay equipos suficientes para hacerlo. Gracias, doctora. Y la última pregunta es, ¿en qué casos se utiliza platino y no oro en la microscopía electrónica de barrido? Pues dependiendo de tu capacidad, el oro es más caro que el platino, entonces a veces usan uno u otro porque se venden como arillos de oro o platino para poder sombrear la muestra y hacerla conductiva. Los dos puede utilizarse. Pues muchas gracias, doctora Elizabeth. Eh, la verdad es que es un campo muy impresionante desde muchos puntos de vista, desde lo que uno logra observar hasta esos espacios tan recónditos en donde pensamos que no hay mucho y hay un mundo de estructuras, de organización, pues podríamos decirlo tridimensional. ¿Sí? Le agradezco mucho su participación y bueno, ahora me voy a permitir leerle su Gracias. constancia de participación y le agradezco mucho su presentación y la colaboración que tiene con nosotros. Gracias. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, otorga la presente constancia de la doctora Elizabeth Soria Castro por su componente en la conferencia El microscopio electrónico de transmisión, herramienta en las ciencias médicas. Por mi raza hablará el espíritu. Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a 23 de octubre del 2025. Firma el cáncer el doctor David Quintanar Guerrero y yo, Patricia Ramírez Noguera. Muchas Muchas gracias, muchas gracias.